Ya tenemos acá un resumen de todos estos términos que hemos revisado. La etiqueta es para apuntar, es una dirección, ¿no? Para apuntar en memoria. Aquí operación viene a ser nuestra instrucción, suma, multiplicación, transferencia de datos, ¿ya? Y aquí, aquí van nuestros registros, ¿no? Y números también, pueden ser números, ya vamos a ver, vamos a ir aprendiendo a poco. Y aquí un ejemplo de cómo iría nuestro comentario. Ponemos la arroba y todo lo que escribamos después de la arroba, el ensamblador lo va a tomar como un comentario, ¿ya? No va a ser línea de código. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, acá bucle, dos puntos. ¿Quién me puede decir qué es esto? Etiqueta. Muy bien, es una etiqueta, ¿ya? Eso tenemos que ir aprendiendo a identificar las cosas que tiene nuestro programa. Esta es una etiqueta que se llama bucle, la identificamos porque tiene dos puntos también. Entonces, con esto estamos identificando el espacio de memoria donde va a ir toda esta instrucción, ¿ya? Porque nosotros lo que estamos grabando luego se va a pasar a la memoria y desde ahí se va a empezar a ejecutar. Entonces tenemos aquí add R0, R0, registro 0, ¿no? Coma registro 0, registro 1. ¿Qué hace esta línea? Dice, calcula acumulador igual acumulador más inc, que debe ser incremento, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que hacer la relación, ¿ya? El acumulador viene a ser nuestro registro 0, R0. Y el incremento va a ser R1. Entonces aquí se está repitiendo el R0, significa que estamos haciendo una instrucción de acumulación, ¿no? Es un contador, como un contador. Entonces, tenemos acá la suma de R0, del contenido de R0, más el contenido de R1, se va a almacenar en R0, ¿ya? Esto es lo que hace esta instrucción. Después dice, decrementa el contador. Aquí utilizamos sub. Este sub significa que va a ser una resta. Entonces, aquí tenemos R2 le vamos a asignar, le vamos a restar el valor que tiene R2, le vamos a restar 1, ¿ya? Y aquí tenemos, mientras no llegue a 0, salta a bucle, ¿ya? Entonces aquí tenemos, esta es una instrucción para hacer un salto. Nosotros vamos a tener una bandera donde nos va a indicar si el resultado dio 0. Si dio 0, va a ser el salto a bucle, ¿ya? Entonces aquí tenemos como una estructura condicional, ¿no? Pregunta, si el resultado de mi última operación dio 0, va a continuar, va a seguir para abajo. Pero mientras no sea 0, va a saltar a bucle, ¿listo? Hay diferentes instrucciones para hacer salto. Ya vamos a aprender más adelante a utilizar las diferentes instrucciones para hacer saltos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos acumulando R1, el registro 1 tiene un valor que se va acumulando en R0. Aquí tenemos otro registro, el registro número 2, que nos va a decir cuántas veces vamos a hacer esta instrucción, ¿ya? El registro 2 almacena las veces que vamos a realizar esta instrucción. Y cada vez que el programa pasa por esta línea, nosotros le estamos quitando, le estamos haciendo una resta de -1 al valor que tiene R2. Dice, ¿no? Decrementa el contador.
Entonces, cuando llegamos a esta instrucción pregunta por el resultado de esta operación que realizamos, de la operación anterior. Si tenemos un 1 en R2 y le restamos un 1 y da 0, dice, mientras no llegue a 0 salta a bucle, entonces si nos da 0 va a continuar con el código. Pero si tuviéramos un valor de 2 en el registro 2, le restamos 1, queda 1. Este BNE pregunta, el resultado no llega a 0, ¿sí? No llega a 0, todavía tenemos un valor de 1, entonces va a saltar a bucle. ¿Ya? Entonces, aquí estamos utilizando la etiqueta para que de aquí saltemos a esta instrucción. ¿Alguna pregunta? Profe, en la primera línea de código se están sumando R0 y R1. Sí. Y en R2 se le está restando 1. O sea, pero ahora mismo no hay ninguna relación entre R0 y R2. ¿Verdad? No hay ninguna relación, porque R0 es simplemente mi acumulador, ¿no? Aquí yo voy acumulando las sumas de R0 y R1. Entonces cada vez que vuelva el bucle, R0 va a tener un valor diferente que se va a sumar con R1 y se va a reemplazar en R0. R2, nuestro registro 2, es como mi variable que tiene anotado cuántas veces voy a hacer esta instrucción. ¿Sí? Entonces, esta variable se le va a ir restando de a 1. Mientras no sea 0, esta resta va a saltar a bucle y va a acumular hasta que sea 0. Una vez que sea 0, ya recién va a continuar el programa con las siguientes instrucciones, con las instrucciones que estén debajo de BNE. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya. Bien, ahora aquí tenemos un ejemplo un poquito más complejo y un poco más largo y lo vamos a interpretar. Dice, en el siguiente ejemplo se muestra un fragmento de código que calcula la suma de los cubos de los números del 1 al 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? A ver. Voy a intentar escribir, pero les cuento que mi computadora está un poquito lento y escribir así es un poco difícil con el mouse. En el siguiente ejemplo se muestra el fragmento de código que calcula la suma de los cubos del 1 al 10. Entonces va a ser 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo y así sucesivamente hasta 10 al cubo y vamos a tener un resultado. ¿Ya? Eso es lo que hace este código. ¿Ya? ¿Ustedes han utilizado en alguna clase de programación la prueba de escritorio? No. Ya. Entonces vamos a aprender a hacer una prueba de escritorio, ¿listo? Esta es una estrategia muy buena para hacer seguimiento a un programa, así que recomiendo que la aprendan y empiecen a utilizarla, ¿ya? Es simplemente una tabla donde vamos a monitorear, vamos a hacer el seguimiento del valor de nuestras variables, ¿ya? Aquí, ¿por qué saltó? Qué raro. Bien, entonces vamos a hacer aquí nuestra tabla. Tenemos R0, tenemos R1, tenemos
R2. Bien, esas son nuestras variables. Y acá en los comentarios utiliza otra variable. Vamos a hacer la relación, ¿ya? Mientras avancemos vamos a empezar a hacer la relación. Dice, aquí tenemos una etiqueta main. Es una etiqueta importante. Siempre al inicio tenemos que escribirla. Main, dos puntos. Move, R0, numeral 0. Total a 0, dice, ¿no? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta por el comentario que la suma se va a ir acumulando en R0. ¿Ya? Le vamos a poner aquí la suma, le vamos a poner una S para saber qué es la suma. R1, move R1, este move es como copiar el valor de 0 en el registro 0. ¿Ya? R0 va a valer 0, entonces aquí lo voy a escribir. R0 empieza con 0. Inicializa n a 10. ¿Ya? Aquí vemos que esta R1 la está llamando n. ¿Ya? A 10, bien, entonces copio el valor de 10 en R1. Mierda. No sé qué pasa, hay algo raro. Automáticamente se me salta a la siguiente diapositiva. Vamos a ver si ya lo solucioné. Póngalo en pantalla compartida de con Excel. Lo pone a un ladito la diapositiva y aquí a otro ladito el Excel y va haciendo la tabla. ¿Verdad? Buena idea. Vamos a hacer eso. Bien, entonces aquí tenemos R0, R0, R1, R2. En R0 está el acumulador, ¿ya? El acumulador. R1 viene a ser N en nuestros comentarios. Y ya vamos a ver con R2 después. ¿Pueden ver bien? Reduje el tamaño de esto. Quiero saber si lo pueden ver bien. Sí, profe. Ya. Bien, entonces volvemos a empezar, ¿ya? Copiamos el valor de 0 en R0, en el registro 0. La siguiente instrucción dice, copiamos el valor de 10 en R1, en el registro 1, 10. Y aquí pasamos a la siguiente instrucción que ya tiene una etiqueta loop. Significa que en algún momento vamos a volver a esta línea, ¿ya? Dice, copia el registro de R1, el valor que tiene el registro R1, lo copia en el registro 2. Entonces, vamos a poner acá 10. Hemos copiado el valor del registro 1 en el registro 2. Siguiente, multiplica R2, R1. ¿No? Vamos a ver cómo se interpreta esto porque tenemos solamente dos parámetros. Almacena n al cuadrado en R2. N ya sabemos que es nuestra R1. ¿Sí? Entonces, este 10 lo multiplicamos. Miren, lo que pasa acá es que vamos a hacer la multiplicación de R2 y R1 y el resultado se almacena en R2. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo acá. Multiplica R2 por R1 y el resultado se almacena en R2. Entonces, hacemos la multiplicación y almacenamos en R2. R1 por R2
10 por 10, 100. Se almacena en R2, actualizamos el valor. Y acá dice almacena n al cubo en R2. ¿Por qué dice al cubo? Porque estamos multiplicando por segunda vez. ¿Ya? R2 vale 100. Voy a centrar esto. Ya. Estamos acá. R2 por R1 de nuevo y se almacena en R2. Entonces 10 por 100 y se almacena en R2 da 1000. ¿Listo? Aquí ya tenemos 10 al cubo. Bien. Siguiente. Dice suma R0 y el cubo de n. ¿Ya? Entonces vamos a sumar lo que está en R0 más lo que está en R2 y se acumula en R0. Nuestro acumulador está en 0. R0 más R2 que es 1000 y se acumula el resultado en R0, entonces aquí va 1000. ¿Listo? Ya acumulamos 10 al cubo. Siguiente instrucción dice suma R0. Así estamos en esta, ¿no? Suma R0 y al cubo de n, ya hicimos esto. Tenemos 1000 en R0. Y la siguiente es decrementa n en 1. Nuestra n es R1. ¿Listo? Entonces, R1 es 10 menos 1 da 9 y ese resultado se almacena en R1. ¿Ya? Pongo el 9 acá. Sigamos. Tenemos una instrucción de salto. Dice, salta al loop, va a saltar acá si n es diferente de 0. Nuestra n es R1. R1 vale 9. 9 es diferente de 0. Entonces vamos a saltar de nuevo acá. Y volvemos a repetir estas instrucciones. Vamos a hacerlo una vez más. Multiplicamos R2. Movemos o copiamos. Movemos o copiamos el R1 al R2. ¿Ya? R1, ¿cuánto vale? 9. Se lo vamos a copiar a R2. Lo estoy copiando. Ahí está. Ahora sí. La siguiente. Multiplica R2 por R1 y lo almacena en R2. R2 por R1. Aquí tenemos 9 por 9. ¿Cuánto da? ¿Alguien me responde para que participe? Para que sepa que me están siguiendo. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. Bien, 81. Y dice que se va a almacenar en R2. Pongo 81. Listo. Siguiente instrucción dice almacena n al cubo en R2. Entonces vamos a multiplicar de nuevo R2 por R1. R2 es 81 por 9. Mira ese cálculo mental. 729. Bien, se almacena en R2 ya la segunda multiplicación para obtener el cubo. Entonces ya tenemos aquí 9 al cubo. Después viene suma R0 y el cubo de n y lo almacena en R0. Vamos a ver, tenemos R0 que vale 1000 y lo almacena en R0, ¿no? 1000 lo suma con lo que está en R2. Aquí está R2. Y lo almacena en R0. ¿Ve? Ya estamos acumulando aquí 10 al cuadrado más 9, 10 al cubo más 9 al cubo, ya lo tenemos aquí acumulado. Siguiente instrucción dice, vamos a decrementar n en 1. El valor que tiene R1 le decrementamos 1 y lo almacenamos en R1.
9 menos 1, 8. Y preguntamos, ¿esta última operación, el resultado es diferente de 0? Sí, es diferente de 0, entonces saltemos al loop y se vuelve a repetir. Bien, entonces así sucesivamente hasta que llega al 1 al cubo y se almacena toda la suma de los cubos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Bien, esto que he hecho acá a la derecha se llama prueba de escritorio. ¿Listo? Es muy útil para, ¿cómo se dice? Para ejecutar un programa mentalmente, ¿sí? Vamos anotando los valores y así podemos entender qué es lo que hace una lógica, ¿ya? Entonces estamos comprobando con la prueba de escritorio que esta programación en ensamblador hace la suma del cubo de los números del 1 al 10. Profe, ¿Sí? ¿y en qué parte indica al loop que se acabe cuando R1 llega a 0? ¿En qué parte del código está eso? Cada vez que nosotros llegamos a esta instrucción, estamos preguntando por el resultado de la instrucción anterior. ¿Ya? Entonces, supongamos que llegamos a R1, por aquí, 1. ¿Ya? 1 menos 1 da 0. Entonces, esta instrucción BNE es específica, es un salto específico. Dice, salta al loop si n es diferente de 0. Entonces, en este caso, la resta va a dar 0. Entonces, el BNE ya no va a ser el salto acá. Solamente lo que va a hacer es continuar con las instrucciones que estarían debajo de nuestro programa. Gracias. Ya. Bien. Aquí un detalle escrito acá abajo. Dice, conviene hacer notar que cuando se programa en ensamblador no importa si hay uno o más espacios después de la coma en la lista de argumentos. ¿ya? Aquí tenemos un espacio, aquí otro espacio. No son necesarios, lo pueden escribir seguido de la coma. ¿ya? Eso es lo que está explicando aquí abajo. Puede escribirlo así, con la separación, con el espacio después de la coma, o lo pueden escribir seguido. Sigamos viendo términos. Aquí tenemos un programa en ensamblador, está compuesto en realidad por dos tipos de sentencias. Instrucciones, que darán lugar a instrucción máquina, y directivas, que informan al programa ensamblador cómo interpretar el código fuente. Ya vimos acá, este código todavía no tiene directivas. ¿ya? Vamos a ver dónde se las escriben. ¿Qué dice acá? Las directivas que ya habíamos introducido previamente entre los recursos adicionales del lenguaje ensamblador se utilizan entre otras cosas para. Aquí está la explicación de para qué se utilizan las directivas. Informar al programa ensamblador de dónde se debe colocar el código en memoria, reservar espacio de memoria para almacenamiento de las variables del programa e inicializar los datos que pueda necesitar el programa. ¿ya? Estos puntos 1, 2 y 3 los vamos a empezar a utilizar más adelante. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué dice acá? Para que el programa anterior pudiera ser ensamblado, dice, y ejecutado en el simulador QTRSim, sería necesario añadir la primera y la penúltima de las líneas mostradas a continuación. ¿Listo? Aquí tenemos una directiva, que es la .text, y aquí tenemos otra directiva, que es .end. ¿Ya? Vamos a ver qué función tienen estas directivas. Perdón. Veamos la primera, que es .text. Dice,
Esta directiva indica al ensamblador que lo que viene a continuación es el programa ensamblador y que las instrucciones que lo forman deberán cargarse en la zona de memoria asignada al código ejecutable. ¿Ya? Esta dirección de memoria por defecto es la 0x00180000. ¿Ya? A partir de esta dirección de memoria, nuestro código se va a guardar en la memoria ROM en esta dirección. A partir de esta dirección, todo nuestro código se va a guardar aquí. ¿Ya? Eso es lo que hace esta directiva .text. Le indica al ensamblador, me vas a grabar mi código en la ROM a partir de esta dirección de memoria. ¿Ya? Eso es lo que hace la directiva .text. Ahora aquí tenemos, dice, la penúltima de las líneas del código anterior contiene la instrucción WFI. Esta es una instrucción ya, no tiene el punto. Es una instrucción. Las directivas tienen un punto por delante. Dice que se usa para indicar al simulador que debe concluir la ejecución del programa en curso. De hecho, este uso de la instrucción WFI es específico del simulador QtRSim, ¿ya? Entonces, este WFI es una instrucción propia del programa que vamos a empezar a utilizar en la materia, ¿ya? Si vamos a utilizar otro entorno de programación, tenemos que averiguar cuál es la instrucción para decirle al ensamblador que hasta aquí llegamos, ¿ya? Nos quedan 10 minutos. Y después tenemos la última línea, que es una directiva, ¿no? Empieza con un punto end, dice, sirve para señalar el final del módulo que se quiere ensamblar. Ya esto es un módulo y lo identificamos con el punto end. Que no es necesario escribirlo ya, no pasa nada si no lo ponemos. Pero simplemente es para señalar que es el final de un módulo de programación. Entonces vamos a utilizar el software QtRMSim. Aquí tenemos una ventana, pero en vez de mostrarle esta imagen, yo se lo voy a mostrar directamente con el programa que lo tengo aquí abierto en mi computadora y con el código que les expliqué. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestro programa multiplataforma y les voy a explicar para qué sirven cada una de estas ventanas que tenemos. Aquí a la izquierda tenemos los registros, ¿ya? Tenemos 12 registros. Este es el nombre, la identificación de cada registro y aquí vamos a ir monitoreando el valor que tiene cada uno de nuestros registros. ¿Ya? Aquí al centro vamos a tener el espacio para programar. ¿Listo? Aquí vamos a hacer la programación. En este caso tengo el programa que le hicimos la prueba de escritorio. Aquí a la derecha tenemos la memoria, la ROM. A partir de esta dirección se empieza a guardar nuestro programa ya codificado, no está en hexadecimal, todo esto está codificado. Aquí abajo vamos a recibir mensajes. Si hay algo que está mal escrito, algún error, va a saltar aquí. Aquí podemos ver la memoria invertida. Y aquí podemos utilizar un display. ¿Ya? Si alcanza el tiempo en el semestre, vamos a poder utilizar este display. Acá están los mensajes. Ahorita está seleccionado de editor. Cuando está seleccionado de editor, nosotros podemos escribir acá. Pero cuando yo le doy clic en ARMSim, empieza la simulación. Antes de darle a la simulación, yo tengo que guardar este archivo. ¿Ya? Tengo que tener en mi disco ya lo tengo que tener este programa guardado. No puedo simular si no he guardado mi código. ¿Ya? Yo ya lo tengo guardado, no le voy a dar guardar. Entonces, una vez guardado, recién puedo pasar a la simulación. Y para pasar a la simulación tengo que darle clic en ARMSim. Y se cambia aquí mi ventana. Y les puedo mostrar cómo se ha hecho la traducción al lenguaje de máquina de mi programación. ¿Ya? Aquí a la derecha está lo que yo escribí y a la izquierda está la traducción. ¿Ya? Entonces, miren, yo escribí un move R0, numeral 0,
Es una instrucción básica, entonces no cambia mucho. Aquí hay una primera traducción y luego se convierte en hexadecimal, ¿ya? Miren este 0002X0. 000. Ya. Entonces, esto de acá significa que es hexadecimal el 0x. Vamos a prestarle solamente atención a este 2000. ¿Ya? Este 2000 es la traducción en lenguaje de máquina de todo esto y se ha guardado acá en memoria. ¿Bien? Gian, estás ahí con el micrófono abierto. ¿Querés decir algo? No, ya. Fíjense, el 2000 se guardó acá. La siguiente instrucción se traduce en 210A y se ha guardado aquí al lado. 210A. Seguimos con la siguiente instrucción. Add R2, R1, R0. Miren, nosotros escribimos esto, pero hubo una traducción, una previa traducción de esto a este lenguaje y luego al lenguaje máquina. 1C0A está acá. 1C0A. 4334A está acá. 4334A. ¿Listo? Y así se va almacenando en memoria nuestro programa que ya está traducido en lenguaje de máquina. Y aquí podemos ver una descripción con solamente dejar el cursor. Puedo ver un detalle de ese espacio de memoria. En realidad, en esta línea, que empieza 0x210a20000, tengo 4 bytes. ¿Ya? Para cada línea de instrucción, utilizo 2 bytes. ¿Ya? Entonces, en solo este valor de acá, tengo 2 líneas de instrucción. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? En este valor de acá tengo 2 líneas de instrucción. 4 bytes en total. Los primeros 2 bytes son de mi primera línea de instrucción y los segundos 2 bytes, el tercero y cuarto, vienen a ser la traducción de mi segunda línea de instrucción. ¿Ya? Esta de acá. Entonces, con solo dejar el puntero, me sale el detalle de ese espacio de memoria. Bueno, esto fue un pantallazo del software. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Una pregunta era, hace rato dijo que sí o sí había que guardarlo. ¿Puede repetir cómo lo guardaba? Ya. Estamos aquí en el editor donde escribimos nuestro programa y le damos archivo, guardar. Okay. ¿Listo? Entonces terminamos de escribir el programa, le damos archivo, guardar y recién podemos ir a la simulación. En las siguientes clases vamos a empezar a ejecutar línea por línea las instrucciones y vamos a ver cómo se actualizan los valores de nuestros registros. ¿Listo? Entonces quiero que con esta clase ya quede claro cuál es el objetivo de utilizar este programa, esta simulación de lenguaje ensamblador. Con esto nosotros podemos conocer cómo funciona, cómo se comporta un procesador con los registros y cómo se realizan las traducciones del lenguaje ensamblador al lenguaje de máquina, cómo se guardan en memoria, en qué posiciones. Vamos a empezar a conocer las instrucciones del lenguaje ensamblador, los parámetros y todo eso. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?